42. Distribuyéronse 80.000 ciudadanos en las colonias de ultramar, y para que no quedase exhausta la población de Roma, decretó que ningún ciudadano mayor de 20 años y menor de 60 que no estuviese obligado por cargo público permaneciese más de 3 años seguidos fuera de Italia, que ningún hijo de senador emprendiese viajes lejanos, si no era en compañía o bajo el patronato de algún magistrado, y en fin, que los que criaban ganado tuviesen entre sus pastores por lo menos la tercera parte de hombres libres en edad de pubertad. Concedió el derecho de ciudadanía a cuantos practicaban la medicina en Roma o cultivaban las artes liberales, debiendo este favor fijarlos en la ciudad y atraer a otros. En cuanto a las deudas, en vez de conceder la abolición con afán esperada y reclamada sin cesar, decretó que los deudores pagarían según la estimación de sus propiedades y conforme al precio de estos bienes antes de la guerra civil, y que se deduciría del capital todo lo que se hubiese pagado en dinero o en promesas escritas a título de usura, con cuya disposición desaparecía cerca de la cuarta parte de las deudas. Disolvió todas las asociaciones, exceptuando aquellas que tenían origen en los primeros tiempos de Roma. Aumentó la penalidad en cuanto a los crímenes, y como los ricos lo cometían frecuentemente porque pagaban con el destierro sin perder nada de su caudal, decretó contra las parricidas, como refiere Cicerón, la confiscación completa, y contra los demás criminales la de la mitad de sus bienes. 43. En la administración de justicia fue celoso y severo, privó del orden senatorio a los convictos de concusión, declaró nulo el matrimonio de un antiguo pretor que se había casado con una mujer al segundo día de separada de su marido, aunque no se la sospechaba de adulterio. Estableció impuestos sobre las mercancías extranjeras, prohibió el uso de literas, de la púrpura y de las perlas, exceptuando a ciertas personas, ciertas edades y en determinados días. Vigiló principalmente la observancia de las leyes suntuarias. Mandaba a los mercados guardias que secuestraban los artículos prohibidos y los llevaban a su casa, yendo algunas veces lictores y soldados a recoger en los comedores lo que había escapado a la vigilancia de los guardias. 44. Para la policía y ornato de Roma y para el ensanche y seguridad del imperio concebía César de día en día proyectos cada vez más vastos y numerosos. Ante todo quería construir un templo de Marte, mayor que cualquier otro del mundo, rellenando hasta el nivel del suelo el lago en que dio la Naumaquia, y un teatro grandísimo al pie del monte Tarpeyo. Quería reducir a justa proporción todo el derecho civil y encerrar en poquísimos libros lo mejor y más indispensable del inmenso y difuso número de leyes existentes. Quería formar bibliotecas públicas griegas y latinas lo más numerosa posible, y encargó a Varrón, el ciudadano, de adquirir y clasificar los libros. Proponíase secar las lagunas pontinas, abrir salida a las aguas del lago Fucino, construir un camino desde el mar Adriático hasta el Tíber a través de los Apeninos, abrir el istmo de Corinto, reprimir a los dacios que se habían extendido por el Ponto y la Tracia, enseguida llevar la guerra a los partos, pasando por la Armenia Menor, y no combatirlos en batalla campal hasta haberles medido sus fuerzas. En medio de estos proyectos y trabajos los sorprendió la muerte. Pero, antes de hablar de su fin, no será inútil decir brevemente algo de su figura, aspecto, trajes y costumbres, como también de sus talentos civiles y militares. 45. Dícese que su estatura era elevada, blanca la tez, bien conformados los miembros, cara redonda, ojos negros y vivos, salud robusta, aunque en sus últimos tiempos acometíanle repentinos desmayos y terrores nocturnos que le turbaban el sueño. 2 veces también experimentó ataques de epilepsia en el desempeño de sus cargos públicos. Daba mucha importancia al cuidado de su cuerpo, y no contento con que le cortasen el pelo y afeitasen con frecuencia, hacíase arrancar el vello según le censuraban, y no soportaba con paciencia la calvicie, que le expuso más de una vez a las burlas de sus enemigos. Por esta razón se traía sobre la frente el escaso cabello de la parte posterior, y de cuantos honores le concedieron el pueblo y el senado, ninguno le fue tan grato como el de llevar constantemente una corona de laurel. También era cuidadoso de su traje. Usaba la ticlavia guarnecida de franjas que le llegaban hasta las manos, poniéndose siempre sobre esta prenda el cinturón muy flojo. Esta costumbre hacía decir frecuentemente a Sila, dirigiéndose a los nobles: «Desconfiad de ese joven tan mal ceñido». 46.
Al principio habitó modesta casa en la Suburra, pero cuando le nombraron pontífice máximo tuvo por morada un edificio del Estado en la Vía Sacra. Muchos aseguran que tuvo grandísima afición al lujo y a la magnificencia. Había hecho construir en Aricia una casa de campo cuya edificación y adornos le habían costado considerables cantidades, y dícese que mandó demolerla porque no respondía a lo que esperaba, a pesar de que entonces era corta su fortuna y tenía muchas deudas. En sus expediciones llevaba pavimentos de madera y de mosaico para sus habitaciones. 47. Asegúrase que le hizo ir a Bretaña la esperanza de encontrar allí perlas, y que se complacía en comparar el tamaño y pesarlas en la mano, que buscaba con increíble avidez las piedras preciosas, esculturas, estatuas y cuadros antiguos, que pagaba a precios exorbitantes los esclavos bellos y diestros, y que prohibía notar estos gastos, tanto le avergonzaban a él mismo. 48. Durante su gobierno en provincias tuvo siempre 2 mesas, una para sus oficiales y otra para los magistrados romanos y personas más importantes del país. La disciplina doméstica era severísima en su casa, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes, haciendo encarcelar en una ocasión a su panadero por haber servido a los convidados pan diferente del que le sirvió a él. A un liberto, al que quería mucho, le castigó con pena capital por haber cometido adulterio con la esposa de un caballero romano, a pesar de que nadie propuso querella contra él. 49. Su íntimo trato con Nicomedes mancha su reputación, cubriéndole de indeleble y eterno oprobio, y exponiendo a multitud de sátiras. Omito los conocidísimos versos de Lucinio Calvo: todo lo que la Bitinia y el amante de César poseyó jamás. Paso en silencio las acusaciones de Dolabella y Curión, padre, en la que Dolabella le llama rival de la reina y espalda del lecho real, y Curión establo de Nicomedes, y mal lugar de Bitinia. Tampoco me detendré en los edictos de Bíbulo contra su colega, en los que le trata de reina de Bitinia, y en los que le censura a la vez su antigua afición por un rey y ahora por un reino. Refiere Bruto que por esta época un tal Octavio, especie de loco que decía cuanto se le antojaba, dio a Pompeyo, delante de numerosa concurrencia, el título de rey y a César el de reina. Memio le acusa de haber servido a la mesa de Nicodemes con los eunucos de este monarca, y de haberle presentado la copa y el vino delante de numerosos convidados, entre los que se encontraban muchos comerciantes romanos cuyos nombres cita. No contento Cicerón con haber escrito en algunas cartas que César fue llevado a la cámara real por soldados, que se acostó en ella cubierto de púrpura en un lecho de oro, y que aquel descendiente de Venus prostituyó en Bitinia la flor de su juventud, le dijo un día en pleno senado, estando César defendiendo la causa de Nisa, hija de Nicomedes, y cuando recordaba los favores que debía este rey: omite, te lo suplico, todo eso, porque demasiado sabido es lo que has recibido y lo que le has dado. En fin, al día de su triunfo sobre las Galias, los soldados, entre los versos con que acostumbraban a celebrar la marcha del triunfador, cantaron los conocidísimos: César sometió a las Galias y Nicomedes a César. He aquí a César, que triunfa porque sometió a las Galias, y Nicomedes no triunfa habiendo sometido a César. 50. Constante opinión es que fue muy dado a la incontinencia y espléndido para conseguir estos placeres, habiendo corrompido considerable número de mujeres de elevado linaje, entre las que se cita a Postumia, esposa de Servio Sulpicio, a Lolia de Aulo Gavinio, a Tértula de Craso, como también a Mucia de Pompeyo. Pero lo cierto es que los Curiones, padre e hijo, y muchos otros censuraban a Pompeyo haber tomado por esposa, movido por la ambición, a la hija de aquel a quien en sus amargos recuerdos acostumbraba a llamar Nuevo Egisto, repudiado otra que le había dado 3 hijos, pero a ninguna amó tanto como a la madre de Bruto, Servilia, a la que dio durante su primer consulado una perla que le había costado 6 millones de sestercios, y en la época de las guerras civiles, además de otras ricas donaciones, hizo adjudicar a bajo precio las propiedades más hermosas que se vendieron después entonces en subasta. Y cuando se extrañaban todos de aquella baratura, dijo sarcásticamente Cicerón: para que comprendáis bien la venta, sabed que se ha deducido la tercia,
aludiendo a que se decía que Servilia favorecía el comercio de su hija Tercia con César. 51. En las provincias de su mando tampoco respetó el lecho conyugal, según los versos que cantaban en coro sus soldados el día de sus triunfos sobre las Galias. Ciudadanos, esconded vuestras esposas, aquí traemos al adúltero calvo. 52. También tomó a reinas por amantes, y entre otras a Unoe, esposa de Bagud, rey de Mauritania, y según refiere Nazón, hízole lo mismo que a su marido, numerosos y ricos regalos, pero amó mucho más a Cleopatra, con la que frecuentemente prolongaba sus festines hasta la aurora, y hubiese penetrado con ella en una nave suntuosamente aparejada desde Egipto a Etiopía, si el ejército no se hubiera negado a seguirle. Finalmente la hizo venir a Roma, no dejándola marchar sino colmada de dones y consintiendo en que llevase su nombre el hijo que tuvo de ella. Algunos escritores griegos dijeron que este hijo se parecía a César en el rostro y la postura. Antonio aseguró en pleno senado que César lo había reconocido e invocó el testimonio de Macio, Opio y otros amigos de César, pero Opio refutó el aserto publicando un libro sosteniendo que no era hijo de César el que Cleopatra decía. El Biocina, tribuno del pueblo, manifestó a muchas personas que tuvo redactada y dispuesta una ley que César le mandó proponer en su ausencia, por la que se le permitiría casarse con cuantas mujeres quisiese para tener hijos. En fin, tan desarregladas eran sus costumbres y tan notoria la infamia de sus adulterios que Curión, padre, le llama en un discurso marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos. 53. Ni sus mismos enemigos niegan que fue muy sobrio en el uso del vino. Conocida es la frase de Catón: de cuantos han querido derribar la república, solamente César fue sobrio. Opio nos dice que era tan indiferente a la calidad de los manjares que, habiéndosele servido un día en un convite aceite rancio por fresco, él fue el único que no lo rechazó, y hasta repitió de él para que no se creyese que achacaba al anfitrión descuido o grosería. No fue desinteresado ni en sus modos ni en sus mandos. 54. En efecto, en algunos escritos de su época está probado que, siendo procónsul en España, recibió cantidades de los aliados mendigadas por él mismo como auxilio para pagar sus deudas y que entregó al pillaje muchas ciudades de Lusitania, aunque no le opusieron resistencia, abriéndole las puertas a su llegada. En la Galia saqueó las capillas y los templos de los dioses, repletos de ricas ofrendas, y destruyó algunas ciudades antes por rapiña que un castigo de delitos. Esta conducta le proporcionó mucho oro, que hizo vender en Italia y en las provincias al precio de 3.700 sestercios la libra. Durante su primer consulado robó en el Capitolio 3.000 libras de peso de oro, sustituyéndolas con igual cantidad de bronce dorado. Vendió alianzas y reinos, obteniendo así solamente de Ptolomeo en su nombre y en el de Pompeyo cerca de 6.000 talentos. Por lo demás, solamente a costa de sacrilegios y evidentísimas rapiñas pudo subvenir a los enormes gastos de la guerra civil, de sus triunfos y de los espectáculos. 55. En elocuencia y conocimientos militares igualó, hasta superó a los más famosos. Por su acusación contra Dolabella fue considerado unánimemente entre los primeros oradores. Cicerón, en su epístola a Bruto, cuando enumera a los oradores, dice que no ve a quién deba ceder César, y añade que en su elocuencia tiene elegancia y brillantez, magnificencia y grandeza, y en otra a Cornelio Nepote, hablando de lo mismo, dice: ¿qué orador te atreverías a anteponerle entre los que solamente han cultivado ese arte? ¿Quién le es superior en la abundancia y finura del pensamiento? Parece que desde muy joven adoptó César el género de elocuencia de Estrabón y en su adivinación reprodujo del discurso de ese orador titulado Prosardis muchos párrafos literalmente. Dícese también que hablaba con sonora voz y con ademanes bellos y enérgicos. Ha dejado algunas oraciones, pero se le atribuyen falsamente otras, y no sin razón consideraba Augusto la oración pro qua metelo, más bien como copia infiel de los escribientes que no podían seguir la rapidez de su dicción, que como obra publicada por él mismo. En muchos ejemplares veo escrito, en vez del discurso en favor de Metelo, escrito por cuenta de Metelo. Sin embargo, es César quien habla para defenderse, al mismo tiempo que Metelo, de las acusaciones de sus comunes enemigos.